Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo va a ser un poquito más serio porque vamos a hablar de las ETTs en Países Bajos. Como ya sabéis, llevo un par de años viviendo en Países Bajos. Esto significa que he trabajado en diferentes ciudades, en diferentes sitios. Después de un largo viaje, decidí volver a Países Bajos y esta vez con un amigo, con el objetivo de, retomar la vida aquí y ya de paso enseñarle el país a mi amigo. Lo primero que pensé fue en encontrar trabajo y casa para facilitarnos las cosas. Pero cuando me puse a buscar me di cuenta de que sería bastante más difícil de lo que había pensado en un principio. No solo mi amigo venía por un periodo de tiempo fijo, a hacer seasonal working, sino que él y yo no teníamos la misma experiencia en el mismo sector, por lo tanto la cosa se iba a complicar un poco. Pero ese no iba a ser el mayor problema iba a ser encontrar una casa. Tras un buen tiempo de buscar, conseguí un contacto que prometía dar casa y trabajo a la vez. Ahí fue cuando conocí las ETTs para inmigrantes. Una ETT es una empresa de trabajo temporal. Hasta ahí todo bien. Yo en España ya había trabajado con Adecco, de modo que ya tenía medio ubicada estas empresas. Pero no fue hasta que descubrí cómo funcionaban aquí que me di cuenta de que me estaba enfrentando a algo completamente nuevo. En Países Bajos hay un tipo de ETTs que siguen la misma dinámica. Cogen a extranjeros, les proporcionan todo lo necesario para migrar, contrato de casa, contrato de trabajo, número de ciudadano, coche, bicicleta, seguro médico... Te lo ponen todo muy fácil, la verdad. Suena bien, ¿no? Pues vamos a meternos en profundidad. Primero contacté con esta empresa, y al aceptar el puesto de trabajo que me ofrecieron, decidí organizar mi viaje con mi amigo a Tilburgo, Países Bajos. Cuando llegué, me di cuenta de dónde me había metido. Lo primero que vería sería mi casa. Esta se encontraba en un parque acuático a las afueras de un pueblo en Bélgica. Sí, a 80 kilómetros de mi trabajo. Efectivamente, trabajaba en otro país donde vivía. Rápidamente me percaté de las terribles calidades de la casa en la que me habían metido. Eso más que una casa era como una especie de bungalow preconstruido de estos que ponen en los festivales. Evidentemente, la localización no ayudaba. Nos encontrábamos en medio del bosque y ni siquiera teníamos bicicleta. Teníamos un coche, pero no lo podíamos usar a la ligera. En cuanto a la casa, era extremadamente sencilla. Una casa para 6 personas, con 3 habitaciones, baño, cocina y ducha. Nada más. Las lavadoras se encontraban en un cuartito que estaban aparte. Claro, nosotros no vivíamos en una casa solo. Vivíamos en una especie de complejo, la palabra es en un camping, en el cual habían por lo menos otras 30 casas, que yo recuerde. Así que, echa cuentas. Ah, por cierto, yo estaba pagando 550 euros por compartir habitación con mi amigo. Imagínate si vienes solo y tienes que pagar 550 euros por compartir habitación con un extraño. Pero al día siguiente fui a trabajar. Y el trabajo era de logística, en un almacén. En este caso, logística de residuos orgánicos. Sí, basura, básicamente. En ese momento llegué y tuvimos una reunión con otras 50 o 60 personas fácilmente. La mayoría de esas personas no eran locales, eran extranjeros. Polacos, lituanos, turcos, españoles... un poco de todo. Los únicos neerlandeses que habían eran o los supervisores o los que trabajaban ahí con contrato directamente con la empresa. Descubrí que mi trabajo iría cambiando cada día. A lo mejor un día me tocaba mover cajas, a lo mejor al día siguiente me tocaba volcar basura en una cinta transportadora, durante 8 horas. Ya puedes imaginarte. El sitio era verdaderamente peligroso. Olía mal, había mucho ruido, es más, tenías que llevar protección para los oídos. Era sucio y habían todo el rato máquinas, toros mecánicos circulando a toda velocidad con el riesgo de atropellarte constantemente. Todos los ETTs teníamos como el mismo uniforme, teníamos que llevar este chaleco reflectante clásico y las botas por default que te pone la empresa. Era bastante fácil distinguirnos, la verdad. Al terminar la jornada laboral y volver a casa por primera vez, recibí un mensaje. Este mensaje tenía los horarios de los próximos días que iba a trabajar, porque sí, ellos decidían por ti. Estos turnos eran rotativos, por lo tanto iba a ir cambiando cada semana. Pero al ver los horarios me sorprendí. Era un puto caos, eran completamente incompatibles con una vida digna. Parecían estar hechos a postas para que no durmieses, para que no tuvieses tiempo libre, para que solo fueses de casa al curro y del curro a casa. Yo, confundido, llegué a darme cuenta de una cosa, y es que al fin y al cabo no era el único que trabajaba en esta empresa, sino que habían otras 50 o 60 personas que todos los días tenían que ir ahí a desempeñar sus acciones.
En ese momento me di cuenta de que a la empresa lo único que le importaba era zambutir a toda esa gente en el horario y ponerles a trabajar sin importarles una mierda de lo que el trabajador pensase sobre su horario. Aquí os dejaré unas fotos de cómo eran mis horarios en algunas semanas. Tenía que sacarles captura porque eran verdaderamente ridículos. Pero bueno, vamos al tema que nos interesa, el dinero. En cuanto al tema de los pagos, digamos que la empresa lo gestiona todo. Te ponen la casa, te ponen el coche, te ponen el seguro. Claro, estos gastos son unos gastos fijos que tú vas a pagar semanalmente, porque tu nómina la vas a recibir semanalmente. El tema es que como ellos deciden qué días trabajas y cuántos días a la semana trabajas, tu salario no va a ser el mismo todas las semanas. No es lo mismo trabajar 5 días de noche, que puedes ganar fácilmente 600 euros a la semana, que trabajar 3 días por la mañana. Claro, esto hace que tú dependas completamente de cómo ellos organicen tus horarios. A la hora de ahorrar, esto es completamente inviable. Ahí es cuando me di cuenta de que, a pesar de que yo no fuese a ganar lo mismo todas las semanas, ellos siempre me iban a descontar lo mismo todas las semanas. Tras la primera semana empecé a tener quejas, muchas quejas. Traté de contactar con alguien, con algún supervisor o algún coordinador que me pudiese explicar qué estaba pasando. Acudí a un número de teléfono que se me había proporcionado. Era el número de mi coordinador. Esta persona todavía no la había conocido, entonces cuando me puse en contacto con esta persona y le hice las preguntas lógicas. ¿Por qué no estoy ganando lo mismo todas las semanas? ¿Por qué tengo que recorrer 140 kilómetros todos los días para ir al trabajo de ida y vuelta? ¿Por qué vivo en un país diferente en el que trabajo? ¿Por qué no puedo escoger los turnos en los que trabajo? ¿Por qué me habéis puesto el horario de esta forma tan horrible? ¿Por qué hay 4 lavadoras para 100 personas? ¿Por qué vivo en un camping en medio del bosque? En fin, preguntas que uno se hace cuando ve la situación en la que se ha metido. Para mi sorpresa, el coordinador se lavaba las manos constantemente. No solo te explicaba que no se podía cambiar y que así es como funcionaba la empresa, sino que es como lo hacían con todo el mundo, dando a entender de que era su modus operandi, de que no era un problema en particular contigo, sino que todos tenían la misma situación. Claro, yo al ver esta inutilidad decidí acudir a las oficinas centrales, con un poco la esperanza de pensar de que de alguna forma se escucharía mi opinión como trabajador. Pues, para mi sorpresa, otra vez recibí la misma explicación, eso sí, me invitaron a un café y me lo dijeron con mucha más amabilidad. Pero vamos, que me quedó clarito clarinete. En ese momento se me dio un correo electrónico y se me pidió que de ahí en adelante escribiese todas mis quejas al correo electrónico para que constasen. En ese caso ellos me prometían un poquito más de atención personalizada. Pero lejos de la realidad, cada vez que yo les escribía un mensaje, me ignoraban, me daban largas o trataban de hacer que simplemente, me acostumbrase a ello. Poco a poco irían minando mi moral con el objetivo de hacerme dócil y sumiso, un trabajador más que tener en su base de datos al que ponerle a trabajar, sin quejarse, sin nada, solo trabajar. Así que vamos a pararnos un momento y analizar esto bien. Una empresa que decide dónde vives, cuánto ganas, cuánto pagas, cuándo trabajas, qué horarios tienes, que no te hace caso, que no te escucha, que te deja en visto. No es como lo que os he descrito desde un principio, ¿a que no? Entonces, ¿cuál es la solución? Muchos pensaréis que la solución es simplemente, buscar otro trabajo. Salir, buscar otro trabajo y encontrar un futuro nuevo. Pero, no. Recuerda que si tú dejas este trabajo, dejas tu casa, dejas tu seguro, dejas tu bicicleta, te ves completamente abandonado. Abandonar este trabajo significa irte de vuelta a tu país. Hay un matiz que quiero hacer aquí, y es que normalmente hablo de mi experiencia, de lo que yo he vivido y que lo que a mí me ha pasado no tiene por qué ser lo que a ti te pase. Sin embargo, en este caso, me temo que mi experiencia y la tuya van a ser, si no iguales, muy similares. Esto ya no es una opinión, esto ya no es una experiencia. Estamos frente al modus operandi, no de una, sino de muchas empresas que se aprovechan de extranjeros, de inmigrantes, que no dominan bien el idioma, para explotar al máximo su capacidad laboral por el menor dinero posible. Pero bueno, si aún así has decidido aceptar la oferta, tienes 3 opciones, y te las voy a explicar. La primera opción es volver a tu país. Darte cuenta que estás en un sitio de mierda, abandonar, volver a casa de tus padres, rendirte, volver a casa de tus padres con el rabo entre las piernas, pero habiendo salido del mismísimo infierno. Vas a volver a casa con una sensación bastante rara. Probablemente te hayas llevado una imagen bastante mala del país y de la cultura. La segunda opción es,
que te acostumbres. Acostúmbrate, asume que no puedes hacer nada mejor, olvídate de esperanzas y simplemente asume que vas a estar trabajando ahí de forma indefinida. Sí, probablemente tus supervisores aprendan tu nombre y a lo mejor te suban un poco el sueldo después de un año, algo acabarás haciendo, te acabarás acostumbrando, ¿no? Pero luego está la tercera opción, y esta es encontrar tu propia casa. Sí, va a ser difícil, va a ser caro, va a ser un proceso muy estresante, pero en mi opinión es lo mejor que puedes hacer. Utiliza la ETT para entrar en el país. Te quedas unos meses trabajando y desde el minuto 1 te pones a estudiar inglés si no lo tienes y a buscar casa. En ese momento, cuando tú consigas tu propia casa, tendrás como un segurito en el parchís. Tu casa es el símbolo de tu libertad y de tu esclavitud al mismo tiempo. Cuanto antes tardes en encontrar una casa, antes serás libre. Luego simplemente busca un trabajo precario, cutre de mierda, en una habitación cutre de mierda, compartiendo con gente extraña, pero ya te garantizo de que eso va a ser mucho mejor de lo que estarás haciendo. Ya no solo por las condiciones, sino por el hecho de tener la libertad. De que si no te gusta un trabajo, puedes irte cuando quieras. Que si no te gusta una casa, pues tendrás que buscar otra, pero serás libre de decidir tú lo que haces con tu vida. Entonces, vamos con el punto final. La pregunta es, ¿las ETTs abusan de tus derechos? Pues después de estar casi 6 meses viviendo esta experiencia, tanto solo como acompañado, puedo deciros que sí, que las ETTs abusan de tus derechos. Pero, ojo, cuidado, esta gentuza se va a encargar de jugar constantemente con el límite de lo legal y de lo ilegal. Te pondrán una casa lo suficiente para sobrevivir, te darán un vehículo para que vayas al trabajo, te pondrán unos horarios demenciales, pero, ojo, todavía estarán dentro de tu contrato y por lo tanto dentro de la legalidad y de los convenios de trabajadores. Entonces, claro, están jugando todo el rato al juego de exprimirte. Recuerda que para ellos no eres más que un producto. Cuanto menos dinero se gasten en ti, más beneficios sacan ellos. Así que mi conclusión sobre esto es muy clara. Si vienes de la droga, de una dictadura, de una guerra, o tienes problemas familiares tan terribles que lo único que quieres hacer es escapar de tu vida, coge esto. Seguro que será mucho mejor que el infierno que estés pasando. Ahora, si eres un joven sin estudios, sin idiomas, sin experiencia y sin realmente nada que te haga valioso en el mundo laboral, pues todavía te compro que vengas aquí, aunque lo vas a pasar mal, ya te lo aseguro. Y te va a reforzar como ser humano, por supuesto. Si sales vivo. Pero si no, de verdad, no lo aceptes. En mi opinión, saber inglés es la puerta que te va a abrir buscar un trabajo digno, buscar tu propia casa y mejor esperar un poquito, mejor no tomar decisiones precipitadas. Espérate un poquito y ya te digo yo que con inglés acabarás encontrando algo. Si te lo gestionas bien, encuentras habitaciones para subarrendar, aunque sean ilegalmente, te pasas unos meses moviéndote por aquí con un poquito de ahorros, ya te digo yo que lo conseguirás mucho más fácil. Pero es fundamental que estudies algo de idiomas y que busques tu propia casa. No tengas miedo, de verdad. Tengo un vídeo sobre cómo encontrar casa, así que id a verlo si tenéis dudas. Pero en serio, no tengas miedo. El dinero en este país se gana mucho más fácil. Pero créeme que esos 200, 300 o 400 euros extra que vas a tener que pagar van a merecer la pena por tener libertad. Con esto cierro el vídeo de hoy. Y repito que aunque esto ha sido mi experiencia, lo más seguro es que también sea la tuya, porque no estamos hablando de una opinión, estamos hablando de un modus operandi. Así que bueno, si aún así has decidido venirte a una de estas empresas, te deseo buena suerte. Dadle un like, suscribiros y espero que os haya gustado el vídeo.